Bueno, buenos días a todos los presentes, a nuestro querido público y a nuestros panelistas. Sean bienvenidos a este panel de discusión donde vamos a abordar el tema de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social, también conocida como UGPP. Mi nombre es José Alfredo de Ávila y pues seré el moderador de este panel. Muy bien. A continuación, pues cada experto tendrá un máximo de 5 minutos para abordar su aporte, lo más breve y conciso posible. En esta ocasión nos acompañan nuestros especialistas invitados en el tema, directivos que hacen parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social. Tenemos a la doctora Coraima Castillo, a la doctora Ingrid Peñaranda, el doctor Jofran Valdés, la doctora Roxana Cuello y la doctora Ana Parra. Muy bien. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social se crea básicamente para controlar de forma estricta a las empresas en cuanto a la suscripción y verificación de pagos correctos de seguridad social. Y adicionalmente, pues velar de que no se estén presentando fraudes mediante actos corruptos. Lo que me lleva inicialmente a la siguiente pregunta, como para agrandar el conocimiento acerca de esto, directamente a nuestra especialista, la señorita Ingrid Peñaranda. La formulación de mi pregunta sería, doctora, ¿cuál es la definición de unidad de gestión pensional y parafiscal de la seguridad social? Buenos días. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social, también conocida como UGPP, es una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta fue creada en el año 2010 y se encarga de controlar y verificar el cumplimiento de las normativas que rigen el sistema de seguridad social. Tiene como función velar por las garantías de los derechos irrenunciables que tienen las personas y la comunidad. Esto para la obtención de una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección contra contingencias que puedan afectar la misma. Es decir, se verifica que las empresas realicen correcta y oportunamente el pago de las obligaciones que tienen a la seguridad social de sus trabajadores. Así las cosas, la seguridad social es un sistema instaurado legalmente, el cual comprende obligaciones del Estado, en este caso de nuestro Estado colombiano, y las obligaciones de la sociedad como lo son en el sector empresarial, los particulares, las distintas instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud, de servicio, entre muchos más. Por lo que dentro del sistema de seguridad social es posible encontrar el sistema general de pensión, el sistema de seguridad social en salud y el sistema general de riesgos profesionales. Gracias. Muchas gracias, señorita Ingrid Peñaranda, por su aporte. Pues ya entonces agrandamos el conocimiento acerca de la definición pues, de la UGPP. Pero digamos que nuestro querido público podríamos como darle la información de cómo surge o con qué le inicia pues esta normativa o con qué necesidad, digamos, nace esta forma de controlar esas empresas pues que hacen control al respecto de los pagos de la parte de la seguridad social. Entonces nos dirigimos directamente a la especialista Coraima Castilla y le preguntamos cómo surge esta normativa, la ley, cómo surge y cómo, digamos, contrarresta esta necesidad. Buenos días, José Alfredo y compañeros. Bueno, agradecida por el espacio brindado. Bueno, José Alfredo, a modo de resumen, esta unidad de gestión pensional y parafiscales pues nace con la Ley del Plan de Desarrollo 1159 de 2007, cuya instauración en el orden colombiano surge pues la necesidad de hacer frente a los casos de corrupción y fraude que se estaban presentando por entidades como la Caja Nacional de Previsión, más conocida como Cajanal, y Foncolpuertos. En cuanto a Cajanal, se le acusó de corrupción y fraude fundamentado en la creación de una mafia de las pensiones o carrusel de las pensiones que se materializaba con la elaboración pues, de documentos y certificados falsos que tenían una única finalidad y era pues conseguir certificaciones falsas por enfermedades con el propósito
de autorizar pensiones por invalidez y percibir pues los ingresos que éstas acarrean, perdón. Por otra parte, el desfalco a Foncolpuerto fue un caso de corrupción en Colombia donde se cobraron pensiones de la empresa liquidada Puertos de Colombia fraudulentamente por medio del fondo de pensiones de esta misma. Este fue un desfalco premeditado que inició el sindicato de Colpuertos bajo el soborno del presidente César Gaviria, al cual se le abrió una investigación por este mismo hecho. Este consistía pues en la creación de empresas denominadas Foncolpuertos con el fin de cobrar pensiones de individuos que no existían. Como resultado del anterior, pues la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, UGPP, se constituyó para mitigar las amenazas y robos que se estaban presentando frente al régimen de la seguridad social. Por otro lado, la Ley 1151, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo aplicable al periodo 2006 al 2010, en su artículo 156, crea y establece las características, las funciones y las sanciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. También se le asignó personería jurídica a esta, se le dio autonomía administrativa y se le dio patrimonio independiente a dicha entidad para que regulara pues, a todas esas empresas. Del mismo modo, en esta ley se le dio a la Unidad de Gestión para Pensiones y para Fiscales, se le dio, pues, que fue adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se le dio autonomía. Aparte, este patrimonio de esta unidad es constituido por los aportes del presupuesto general de la Nación, los activos que se le transfieran de la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que cualquier título reciba. Y la unidad tendrá un director de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, y esta también tiene su sede en Bogotá, en la carrera 80. Entonces, esto sería como a grosso modo, pues la información de la historia de la Unidad de Gestión y Pensiones y Parafiscales. Muchas gracias, José Alfredo. Muy bien, entonces pues la UGPP se crea, como nos comenta la señorita Coraima, con la ley 1151 del 2007, por la necesidad de hacerle frente a esos casos de corrupción y fraude pues, que se estaban presentando en ciertas entidades como Cajanal y Foncolpuertos. Se creaban pues mafias pues que creaban como especies de documentos falsos en donde pues se perciben ingresos correspondientes que convenían a esta figura. Muy bien, muy interesante. Lo que me lleva de pronto a la siguiente pregunta, como digamos, para interiorizar más a fondo, creo que es apropiado aclarar bajo qué objetivo se reconoce la competitividad de la UGPP. Bueno, para ello tenemos a nuestro invitado especialista en la materia, Jofran Valdés, que nos hablará un poco al respecto. Doctor Jofran. Así es, buenos días. Un saludo para ti, José Alfredo, y para todos mis compañeros panelistas. Un saludo para toda nuestra audiencia. Y sí, como tú dices, la ley 1151 del 2007 determina los dos principales objetivos institucionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social. El primero de estos compete al reconocimiento y la administración de los derechos pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen, de prima media y del orden nacional, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. El otro objetivo sería, bueno, tiene por objeto efectuar el seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social, para que éstas se complementen de manera adecuada y oportuna. Muy bien, doctor Jofran. Muy pues completo su aporte, muchas gracias. Muy bien, ya hemos hablado de la definición, hemos hablado de la historia y de sus objetivos, pues que de hecho a grosso modo pues han sido unos aportes muy importantes por parte de nuestros expertos. Pero quisiéramos saber, digamos, cuáles son las funciones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal con respecto a la verificación
de esos pagos y de los aportes a la seguridad social. Directamente, pues nos vamos a dirigir a nuestra panelista especialista, también doctora Roxana Cuello, contadora pública, especialista pues en seguridad social integral. Coméntenos al respecto, doctora, ¿cuáles son estas funciones de la unidad de gestión pensional y parafiscal? Digamos con respecto, pues como ya se dijo, a la verificación de los pagos de aportes a la seguridad social. Muy buenos días, José Alfredo. Pues digamos que la unidad de gestión de pensional y parafiscales tiene 5 funciones principales. Entre las funciones son investigación, sanción, fiscalización, capacitación y por último tenemos información. Entonces, cuando hablamos de investigación, esta se encarga de consolidar toda la información necesaria para determinar el cobro de las contribuciones de protección social. Cuando hablamos de sanción, hacemos referencia a que esta entidad tiene facultad sancionadora frente a incumplimientos en que incurran las empresas respecto de las obligaciones que tiene frente al sistema de seguridad social integral. Fiscalización se encarga de verificar y monitorizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, como ya habíamos dicho. Cuando hablamos de capacitación, la unidad cuenta con programas de capacitación y actualización constantemente para las empresas y para los independientes también. Por último, tenemos información, pues se encargan de hacer la publicidad debida a la normatividad aplicable. En conclusión, la principal función de la unidad de gestión pensional y parafiscal consiste en velar el cumplimiento del pago de los aportes del sistema de seguridad social integral, ya sea por parte de las empresas o por parte de los independientes que tengan capacidad de pago, con el propósito de erradicar aquellos que intentan evadir y eludir dichas obligaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita experta. Muy bien, muy completo su aporte. Una vez ya pues agrandando a grosso modo el tema, pues quisiéramos saber, digamos, un poco más al respecto de las sanciones al no acogerse pues a esta normatividad. Entonces quisiéramos dirigirnos a la señorita Ana Parra. ¿Cuáles son estas sanciones por no acogerse a esta normatividad, a esta ley? Coméntenos, señorita experta. Bueno, buenos días, José Alfredo. Las sanciones son las encargadas de fiscalizar el pago correcto de los aportes de la seguridad social y parafiscales. Pues en este caso, ya sea de incumplimiento o inexactitud en quien impone la sanción correspondiente. Existen varias clases de sanciones. Está la primera, que es sanción por omisión o mora en el pago de los aportes de la seguridad social y parafiscal. La sanción en estos casos es del 5% por cada mes, o existe una fracción de mes hasta el máximo del 100%. Esto se liquida a través de la base para aplicar la sanción, ya sea el valor dejado de liquidar o de pagar. Por ejemplo, si el empleador, a pesar de dicho requerimiento, pues no hace la declaración o pago dentro del término que tiene para dar respuesta al requerimiento, la sanción se duplica. En este caso sería el 10% por mes, o tendría una fracción del 200%. Como nos dice la norma también, pues el contribuyente declara antes de que se notifique el requerimiento, o no hay lugar de pago de sanción, pero se precisa que en el caso sí se debe de pagar los intereses, ya sea moratorio que haya en el lugar. También nos habla de una sanción por inexactitud en valores declarados y pagados. Este es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si el empleador o el aportante se equivoca y declara menos de lo que debía declarar en inexactitud, debe pagar una sanción en los siguientes términos.
Por ejemplo, si el aportante corrige una sanción al requerimiento y dentro del plazo para dar respuesta a este, debe pagar una sanción del 35% sobre el mayor valor que resulte entre el declarado inicialmente y el corregido. Y como nos dice la norma, que se los dije anteriormente, si el aportante no corrige por las buenas, pues entonces la sanción será el 60% sobre ese mayor valor determinado en la corrección o liquidación oficial. La otra sanción sería, que es una de las, pues, son una de las muy importantes, que es la sanción por no reportar información o reportarla con error o fuera de plazo. Bueno, este aporte se da ante la solicitud de información elevada en la UGPP, no lo reporte, y o lo reporta con error o inexactitud. Pues a lo que se reporta fuera de plazo, se expone una sanción según una tabla que nos expone la UGPP, que son según números de meses o fracción de meses de mora. Asimismo, se basa o se aplica el número de VTs a pagar. Por ejemplo, si es hasta un mes o un mes de fracción, se debe de liquidar con 30 VTs. Si se pasa, por ejemplo, hasta 8 meses, ya serían de 3.150 VTs y así sucesivamente. También nos habla de una sanción que es muy importante, que es la sanción de administradoras del sistema de seguridad social. Bueno, esta sanción es la del sistema de protección social que incumpla los estándares de la UGPP, ya sea que establezca para el cobro de las contribuciones para fiscales de la protección social, serán sancionadas hasta por 200 VTs. Gracias. Muy bien, señorita Ana Parra, muchas gracias por su aporte. Muy bien, con esto pues, digamos que en conclusión, los aportes pues, de nuestros expertos han sido muy precisos. Han hablado de la definición, han hablado de la historia, que es importante. Esta historia pues, digamos, surge, o digamos que esta ley surge de la necesidad de la acción, de hacerle frente a esos casos de corrupción y fraude que se estaban presentando por entidades como Cajanal y Foncolp. José Alfredo, qué pena Cuéntame. que te interrumpa. Si me permites, puedo hacer una pequeña intervención ya para hacer un aporte adicional a lo que decía la panelista, la doctora Ana Parra. Muy bien, doctor Jofran, coméntenos. Sí, señor. Muchas gracias, José Alfredo. Bueno, entre otros casos que ya mencionaba la doctora, se tiene también que las sanciones a las entidades que afilian colectivamente a trabajadores independientes, se faculta que la UGPP pueda imponer sanciones equivalentes hasta 15.000 VTs a las asociaciones o agremiaciones que realicen afiliaciones colectivas de trabajadores independientes sin estar autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este previo pliego de cargos para cuya respuesta se otorgará un mes contado a partir de su notificación. De lo anterior, se dará aviso a la autoridad de vigilancia según su naturaleza, con el fin de que se ordene la cancelación del registro y cierre del establecimiento, sin perjudicar las acciones penales a que se haya lugar por parte de las autoridades competentes. Entonces, bueno, agregando entre otras cosas, la sanción por no pago de seguridad social también corresponde no pagar la seguridad social, como ya lo vimos, corresponde al 5%, que lo decía la doctora Ana, sobre las cotizaciones dejadas de pagar por cada mes o fracción de mes hasta que se realice el pago, sin que la sanción exceda del 100% de las cotizaciones a pagar. Y si es el caso, si el aportante no paga los aportes a seguridad social dentro del término que tiene para responder el requerimiento de la UGPP, la sanción se duplica, es decir, queda en el 10%
ya pasa del 5% al 10% por mes o fracción de mes, y puede incrementar hasta un 200% de las cotizaciones a seguridad social a pagar. Concluyendo, a eso se deben sumar los intereses moratorios que se calculan según las normas del estatuto tributario, que es la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales. Entonces quería apoyar lo que la autora Ana decía, y bueno, muchas gracias por el pequeño espacio que me ha brindado José Alfredo. Muchas gracias. Sí, señor doctor Jofran, pues muchas gracias por su aporte. Esto pues va referido a la parte de las sanciones, ¿cierto? Entonces es muy importante pues acatar, digamos, y estar pendiente a la parte de las sanciones de no, digamos, presentar los pagos o de evadir esta clase de pagos de la seguridad social. Entonces, como veníamos pues conectando la idea, pues estos son unos aportes pues muy precisos de nuestros queridos panelistas. Pues muchas gracias por la definición que ha sido pues a grosso modo muy servida de la historia, que como venía diciendo es muy importante, ya que digamos esta normativa se crea digamos frente a esos casos de fraude, de corrupción que se estaban presentando por las entidades, unas entidades como Cajanal, como Foncolpuertos, en donde se creaban como una especie de carruseles, una especie de mafias, escuchábamos, en donde digamos, se elaboraban o se materializaban, ¿no? Bien, unos documentos en donde pues se autorizaban unas pensiones para percibir ingresos bajo esta figura. Entonces, es muy importante y muy interesante esta historia que pues, nos comentaron pues, nuestros expertos panelistas. Muy bien, bueno, pues la unidad de gestión pensional y parafiscal de la protección social se crea pues básicamente como para controlar de forma estricta a esas empresas en cuanto a la suscripción, verificación y pagos correctos pues de seguridad social, y adicional a ello pues velar de que no se estén presentando pues fraudes corruptos. Muy bien, entonces se agradece a todos los panelistas por la participación, por aclarar precisamente este tema y por pues darnos toda esa información pertinente. Muchas gracias, doctores. Me despido. Mi nombre es José Alfredo de Ávila, su anfitrión y moderador. Pues con esto damos por concluido nuestro panel de discusión. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. A ti.